Mi pareja me traiciona con su propio primo, y ahora está esperando un hijo y me pide apoyo por esa criatura. Antes que nada, te invito a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Hola. No suelo compartir mis problemas aquí, pero siento que necesito desahogarme. No sé si busco consuelo o simplemente escuchar una voz externa que me ayude a entender cómo llegué a este punto. Mi nombre es Julián, tengo 30 años y soy originario de un pequeño pueblo en el noreste de la nación, donde todos se conocen. Mi infancia fue bastante pacífica, con padres cariñosos y dedicados. Mi padre era mecánico y mi madre trabajaba como enfermera. Desde pequeño aprendí a apreciar el trabajo honesto y la dedicación. Siempre fui un chico serio, no porque fuera aburrido, sino porque me gustaba pensar mucho antes de actuar. Prefería leer un buen libro o pasar el tiempo construyendo proyectos en el taller de mi padre. Aunque no era el más extrovertido, nunca me faltaron amigos que sabían que podían contar conmigo para lo que necesitaran. Cuando cumplí 10 años, una nueva familia se mudó a la casa vecina. Fue ahí cuando conocí a Clara. Ella tenía 8 años, cabello largo y rubio, con grandes ojos azules que reflejaban una curiosidad infinita. Desde el primer día, su energía contrastaba completamente con mi seriedad. Nos hicimos amigos rápidamente. Yo la ayudaba a montar su bicicleta y ella me enseñaba a no tomarme la vida tan en serio. Pasábamos horas jugando en el jardín de su casa o en el taller de mi padre. Éramos inseparables, como si el destino hubiera decidido que nuestras almas debían encontrarse. Cuando entramos a la secundaria, nuestros caminos comenzaron a divergir. Yo me sumergí en los estudios y el deporte, especialmente el baloncesto, mientras que Clara se volvió más popular. Era de esas chicas que todos querían tener cerca, amigable, hermosa y con una chispa contagiosa. A pesar de eso, siempre encontrábamos tiempo para nosotros. Nos contábamos todo. Bueno, casi todo. Porque había algo que nunca le dije: cada vez que la veía, mi corazón latía más fuerte. Cada vez que me sonreía, sentía que podía conquistar el mundo. Me había enamorado de ella, pero no quería arruinar nuestra amistad. Cuando terminé la preparatoria, decidí estudiar ingeniería en una universidad de la ciudad. Clara, por su parte, optó por diseño gráfico. Nos despedimos con la promesa de mantener el contacto, pero la vida universitaria nos absorbió. Nos comunicamos durante un tiempo, aunque ella nunca dejó de ocupar un lugar especial en mi mente. Pasaron 4 años hasta que nuestros caminos se cruzaron de nuevo. Fue un día cualquiera, mientras estaba en una cafetería revisando unos planos para un proyecto laboral. Sentí una presencia familiar acercarse y, al levantar la mirada, ahí estaba ella. Clara había cambiado, pero seguía siendo igual de hermosa. Su cabello era más corto y sus ojos brillaban con una intensidad que me hizo sentir como si no hubiera pasado el tiempo. Nos saludamos con una mezcla de nervios y emoción y decidimos ponernos al día. Tras ese reencuentro en la cafetería, Clara y yo comenzamos a vernos más seguido. Al principio, eran simples cafés después del trabajo o paseos por el parque los fines de semana. Pero cada conversación, cada risa compartida, me hacía sentir más seguro de que no quería dejar pasar esta oportunidad. El primer año juntos fue mágico. Clara y yo éramos inseparables. Ella siempre encontraba maneras creativas de sorprenderme, como llevarme mi café favorito o dejarme notas en el coche. Yo, a mi vez, trataba de demostrarle mi amor con pequeños gestos, reparando cosas en su departamento, llevándola a cenar a sus lugares favoritos o simplemente escuchando sus problemas. Sin embargo, no todo era perfecto. Había una sombra en nuestra relación: su primo, Ricardo. Era un tipo alto y delgado, con una actitud arrogante que siempre me molestó. Desde que Clara y yo comenzamos a salir, Ricardo mostró incomodidad. Se aparecía en momentos inoportunos, hacía comentarios pasivo-agresivos y parecía tener una influencia extraña sobre Clara. Una vez, durante una reunión familiar, hizo un comentario que todavía resuena en mi mente. ¿Estás seguro de que quieres conformarte con Julián? Pensé que tenías aspiraciones más altas. Clara se rió nerviosa y le pidió que dejara de bromear, pero algo en su tono me hizo sentir que no era una broma. Cuando le expresé mis preocupaciones, ella simplemente me dijo: no te preocupes por Ricardo. Siempre ha sido un poco celoso conmigo, pero no significa nada. Intenté confiar en sus palabras, pero una parte de mí no podía ignorar esa sensación incómoda cada vez que Ricardo estaba cerca. A pesar de las tensiones con Ricardo, nuestra relación siguió fortaleciéndose. Después de 2 años de noviazgo, sentí que era el momento de dar el siguiente paso.
Planeé una cena especial en nuestro restaurante favorito, decorando una mesa con velas y flores. Cuando llegó el momento, saqué el anillo y le dije, Clara, quiero pasar el resto de mi vida contigo, ¿te casarías conmigo? Sus ojos se llenaron de lágrimas y, sin dudarlo, dijo que sí. La gente alrededor aplaudió, pero para mí, el mundo se redujo a ella y esa sonrisa que iluminaba toda la habitación. Los meses siguientes fueron una locura de preparativos para la boda. Clara estaba emocionada, planificando cada detalle. Nos casamos en una ceremonia íntima, rodeados de familiares y amigos cercanos. Fue el día más feliz de mi vida. Durante los primeros 2 años de matrimonio, todo fue como lo habíamos soñado. Nos apoyábamos mutuamente, hacíamos planes para el futuro y construíamos una vida basada en el respeto y el amor. Pero a veces, las pequeñas grietas pueden convertirse en abismos insalvables. La rutina del matrimonio comenzó a establecerse. Yo trabajaba largas horas en mi taller mecánico, mientras Clara avanzaba en su carrera como diseñadora. Aunque ambos estábamos ocupados, siempre encontrábamos tiempo para cenar juntos o salir los fines de semana. Sin embargo, algo comenzó a cambiar. Clara se veía más distraída, como si su mente estuviera en otro lugar. A veces, cuando le hablaba de mis proyectos, notaba que no me estaba prestando atención. Le preguntaba si todo estaba bien, y ella siempre respondía con una sonrisa, sí, todo está perfecto. Solo estoy cansada del trabajo. Quise creerle, con el paso de los meses, esa sensación de incomodidad se volvió constante. Clara seguía siendo cariñosa conmigo, pero algo en sus ojos había cambiado. La chispa que antes veía al mirarme parecía apagada. Intenté ignorarlo, diciéndome que eran imaginaciones mías, pero la intuición es poderosa. Un día, después de una larga jornada en el taller, llegué a casa antes de lo esperado. Al abrir la puerta, la encontré en la sala con su teléfono en la mano. Se sobresaltó al verme y rápidamente bloqueó la pantalla, como si ocultara algo. ¿Todo bien?, pregunté con una sonrisa forzada. Sí, claro, respondió, pero su voz temblaba ligeramente. No esperaba que llegaras tan temprano. Intenté no darle importancia, pero sentí que había interrumpido algo. Esa noche, durante la cena, Clara parecía distante. Movía la comida en su plato sin realmente comer. Cuando le pregunté si le pasaba algo, solo negó con la cabeza. Estoy un poco estresada por el trabajo, dijo. Nada que no pueda manejar. Quise creerle. Los días pasaron, y la sensación de que algo andaba mal no me abandonaba. Lo que más me molestaba era la presencia constante de Ricardo en nuestras vidas. Aunque Clara insistía en que su primo solo era como un hermano para ella, sus apariciones inesperadas y su actitud arrogante me sacaban de quicio. Una tarde de sábado, mientras Clara y yo estábamos en el supermercado, nos encontramos con Ricardo. Sonrió de una manera demasiado confiada y se dirigió a Clara como si yo no estuviera allí. ¿Qué haces aquí tan temprano, Clara? Pensé que tenías otros planes hoy. Clara se puso rígida y rápidamente respondió, solo estamos haciendo compras, Ricardo. No es gran cosa. Él se encogió de hombros y me lanzó una mirada fugaz antes de despedirse. Nos vemos luego, prima. Aquellas palabras flotaron en el aire. Tenían planes de los que yo no sabía. Esa noche, mientras Clara dormía a mi lado, miraba al techo, incapaz de conciliar el sueño. Las dudas comenzaban a crecer como una bola de nieve. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones encontradas. Clara y yo empezamos a distanciarnos sin darnos cuenta. Las cenas se volvieron silenciosas. Las noches se sentían frías y nuestras conversaciones parecían forzadas. Yo intentaba acercarme a ella, preguntarle cómo se sentía o si había algo que quisiera contarme, pero siempre recibía la misma respuesta vaga, todo está bien, Julián. No te preocupes tanto. Pero yo me preocupaba. Me preocupaba porque el amor que había sentido tan fuerte entre nosotros parecía desvanecerse lentamente. Empecé a notar pequeños detalles que antes no estaban ahí, mensajes que llegaban a su teléfono en horarios extraños, salidas repentinas sin explicaciones claras y esa mirada de culpa que a veces cruzaba su rostro. Un día, después de llegar a casa y encontrarla hablando por teléfono, decidí enfrentarla. ¿Con quién hablabas, Clara? Ella se sobresaltó y colgó rápidamente. Con una amiga del trabajo, respondió sin mirarme a los ojos. ¿Por qué susurrabas entonces? No quería molestarte, dijo, tratando de sonreír, pero su voz temblaba.
Sabía que no me estaba diciendo la verdad, pero no quise seguir presionando. Me dije a mí mismo que debía confiar en ella. Después de todo, el amor se basa en la confianza, no. Una noche, mientras trabajaba hasta tarde en el taller, recibí un mensaje de Clara. Voy a quedarme en casa de mi prima esta noche. Estoy agotada y no quiero manejar. Te veo mañana. Te amo. Algo en ese mensaje no cuadraba. Sabía que su prima vivía al otro lado de la ciudad y que Clara siempre prefería regresar a casa sin importar lo cansada que estuviera. Decidí no responder de inmediato y, en su lugar, seguí trabajando, tratando de acallar esa voz en mi mente que decía que algo no estaba bien. Al día siguiente, cuando llegué a casa, Clara ya estaba allí. Se veía nerviosa, con ojeras profundas y una expresión de cansancio que no supe interpretar. ¿Todo bien?, le pregunté. Sí, solo fue una noche larga, respondió, evitando mi mirada. Algo dentro de mí comenzó a romperse lentamente, pero aún no estaba preparado para enfrentar lo que mi instinto ya sabía. Mientras buscaba una factura en el escritorio de Clara, encontré algo que hizo que mi corazón se detuviera, un recibo de hotel, fechado la misma noche en que supuestamente se había quedado en casa de su prima. Sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. Mis manos temblaban al sostener aquel papel que confirmaba mis peores temores. Me senté en el borde de la cama, tratando de procesar lo que acababa de descubrir. Cuando Clara llegó a casa esa tarde, decidí confrontarla. Encontré esto, le dije, mostrando el recibo. Su rostro palideció al instante. Sus labios temblaron, y por un momento, pareció que iba a desmayarse. Julián, ¿con quién estabas, Clara? Mi voz era firme, pero por dentro me sentía roto. Ella se desplomó en una silla y comenzó a llorar, lágrimas silenciosas que no podían borrar lo que acababa de descubrir. No quería que lo supieras así, susurró. Fue un error, Julián. Un error del que me arrepiento todos los días. ¿Con quién?, repetí, aunque una parte de mí ya sabía la respuesta. Con Ricardo. El nombre golpeó mis oídos como una bomba. Mi mente se nubló y todo lo que creía sobre mi vida y mi matrimonio se desmoronó en ese instante. La confesión de Clara me golpeó como un tren a toda velocidad. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo retumbando en mis oídos. Mis manos se cerraron en puños y un calor abrasador me subió por la garganta. Intenté hablar, pero no pude, las palabras se atoraron como piedras. Con Ricardo, finalmente logré murmurar, mi voz rota y apenas reconocible. El mismo nombre al que siempre defendiste, el que me hacía sentir como un extraño en mi propia vida. Clara apenas podía sostener mi mirada. Lágrimas caían por sus mejillas, pero en ese momento su dolor no me importaba. Era un fuego lejano comparado con el volcán de traición que ardía en mi interior. Por favor, Julián, intentó decir, pero no me interesaba escuchar sus palabras. ¿Cuántas veces fue?, interrumpí con voz dura. ¿Cuántas veces me viste a la cara después de estar con él? Las veces que me dijiste que me amabas mientras me estabas destruyendo. Ella sollozaba, incapaz de responder, me levanté y empecé a caminar por la habitación, tratando de controlar el impulso de gritar o romper algo. La habitación parecía demasiado pequeña, el aire demasiado denso. Tú eras todo para mí, murmuré, más para mí mismo que para ella. Confié en ti más que en nadie. Planeé una vida contigo. Y ahora todo se fue a la mierda porque no pudiste ser honesta. Clara tapó su cara con las manos, temblando. Durante años la había visto como mi compañera, mi apoyo, mi todo. Ahora, no podía mirarla sin sentir náuseas. Era como si una máscara se hubiera roto, revelando a una desconocida debajo. El silencio entre nosotros era ensordecedor. Intentó acercarse, pero retrocedí instintivamente. Ya no podía soportarla cerca. Esa mujer que una vez fue mi refugio ahora era una extraña que había apuñalado mi confianza. Tienes que irte, le dije finalmente, mi voz firme aunque por dentro estaba destrozado. Por favor, Julián, no tomes una decisión apresurada, rogó con voz ahogada. Podemos arreglar esto, podemos ir a terapia, a hablar. Yo te amo. Amarme significa acostarte con tu primo a mis espaldas, espeté, mis palabras como cuchillas. No hay nada que arreglar. Esto no es un error, es una elección. Una que destruyó todo lo que teníamos. Ella se derrumbó en el suelo,
sollozando sin control. Quise sentir lástima por ella, pero no pude. Había una parte de mí que se había apagado en el momento en que dijo el nombre de Ricardo. Me giré y me dirigí a la puerta. Voy a salir. Cuando regrese, espero que te hayas ido. Abrí la puerta y salí sin mirar atrás. Cada paso que daba sentía como si me arrancaran un pedazo de alma. Fui a nuestra habitación. La cama estaba hecha, pero el lado donde dormía ya no tenía su fragancia habitual. Me senté en el borde, sintiéndome vacío. Los planes, los sueños, las noches de risas y abrazos, todo se había desvanecido. La persona en la que más confiaba había tomado una decisión que rompió todo en pedazos. Me acosté sin cambiarme de ropa, mirando al techo hasta que el amanecer empezó a filtrarse por las ventanas. No había dormido, pero tampoco podía levantarme. Me sentía como un fantasma atrapado en mi propia vida. Al día siguiente, llamé a un abogado. Las palabras, quiero el divorcio, salieron de mi boca con una mezcla de dolor y determinación. Enfrentar la situación fue como revivir la traición una y otra vez. El abogado me explicó los pasos, pero todo sonaba distante, como un eco lejano. Pasé el resto del día limpiando la casa. Quité las fotos de nuestra boda, las imágenes de viajes y celebraciones. Cada objeto que tocaba me recordaba momentos que ahora me parecían falsos. Guardé su ropa en una caja y, con cada cosa que quitaba, sentía que recuperaba un poco de control. La casa ahora se sentía vacía, pero también menos pesada. Como si poco a poco me estuviera liberando de una carga invisible. Esa noche, mientras intentaba descansar, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Clara. Julián, no sé qué hacer. Por favor, no me abandones ahora. Leí el mensaje con una mezcla de incredulidad y asco. Era como si la última gota de esperanza se evaporara. No solo me había traicionado, ahora estaba esperando un hijo de su primo. Mi mente se nubló. ¿Cómo se suponía que debía manejar esto? ¿Qué clase de cruel giro del destino era este? Mi corazón quería romperse, pero ya no quedaban lágrimas. Todo lo que sentía era una profunda y amarga tristeza. El mensaje de Clara me golpeó como una última estocada. No respondí de inmediato. Me quedé mirando la pantalla del teléfono, mis pensamientos dispersos como hojas al viento. Sentía una profunda desesperanza y vacío. En algún lugar de mi mente, una voz fría y firme repetía una y otra vez, esto ya se acabó. Me levanté de la cama, la oscuridad del cuarto resonando con mi estado interior. Tomé una respiración profunda y le escribí una respuesta. Clara, lo siento, pero no hay marcha atrás. No puedo cargar con las consecuencias de tus decisiones. Ya no hay un nosotros. No puedo ser parte de esto. Prepárate para firmar los papeles del divorcio. Presioné enviar y sentí una liberación inmediata y amarga. No había vuelta atrás, la fecha llegó. Me encontré con Clara en la oficina del abogado. Se veía demacrada, sus ojos hinchados por el llanto constante. Ya no tenía el brillo ni la seguridad que alguna vez admiré en ella. Parecía como si la culpa y el arrepentimiento hubieran erosionado todo lo que solía ser. Hola, Julián, dijo con una voz temblorosa. Hola, respondí con frialdad, sin mirarla directamente. Nos sentamos frente al abogado y él comenzó a repasar los términos del divorcio. Clara escuchaba en silencio, sus manos temblando ligeramente. De vez en cuando, levantaba la vista hacia mí con ojos suplicantes, pero yo mantenía la mirada fija en los papeles. ¿Están de acuerdo con los términos?, preguntó el abogado. Clara finalmente dijo, Julián, ¿seguro que no podemos intentarlo una vez más? Podemos ser una familia, criar al bebé juntos. Sus palabras flotaron en el aire como una súplica desesperada. Cerré los ojos por un momento, sintiendo una punzada en el corazón. Pero mi decisión ya estaba tomada. No, Clara. No podríamos ser una familia después de lo que pasó. Lo arruinaste todo. Ella sollozó, sus lágrimas cayendo silenciosamente mientras tomaba la pluma y firmaba el documento con manos temblorosas. Yo hice lo mismo. Con cada trazo de la firma, sentí que un peso enorme se levantaba de mis hombros. Era doloroso, sí, pero también era el primer paso para sanar. Los días siguientes fueron una mezcla de tristeza y alivio. A veces me despertaba esperando verla a mi lado, y el dolor me recordaba que estaba solo.
pero otras veces disfrutaba de pequeños momentos de paz. La tranquilidad de saber que ya no vivía en una mentira era algo que empezaba a valorar más y más.